Hoy desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras cómo podemos llegar a generar un hábito. Empieza poco a poco, puede que tengas muchas ganas de empezar a cambiar y a mejorar cosas, pero si te lo propones todo a la vez, posiblemente acabes agobiándote y tirando la toalla. Lo mejor es empezar con 1 o 2 hábitos a la vez y cuando los tengas consolidados pasar a los siguientes. Fuera las excusas, define un plan. Cuando se trata de cambiar hábitos vas a tener que estar en continua lucha, ya que tu cerebro tenderá siempre a volver a sus antiguas costumbres. Van a aparecer sí o sí excusas y obstáculos, así que si los piensas y preparas de antemano, minimizarás el riesgo a fallar. Las típicas excusas pueden ser la pereza, el no me da tiempo, no tengo el material necesario, olvidos, etc. Ponte recordatorios y avisos. Ponerte alarmas y avisos es una de las claves para crear nuevos hábitos. Cualquier aviso que te sirva para no tener excusa de se me ha olvidado. Controla y analiza el proceso. Establece unas revisiones periódicas para revisar tus avances en cuanto a los nuevos hábitos. Puede ser de ayuda anotar cada noche en una libreta o en alguna nota del móvil si has cumplido los hábitos para que no se te olvide. Anota también, en caso de que hayas fallado, cuáles han sido los motivos para intentar detectar y evitar que vuelvan a pasar. Y por último, celebra tus logros. No seas duro contigo mismo, contigo misma, porque aunque hayas fallado algún día, habrá otros muchos que sí que lo hayas hecho bien. Así que valora esos días y celébralo. Eso te dará ánimos para continuar. Es muy importante que te mantengas motivado o motivada.